um dia de curso. Vocês estão me escutando? Muy bien. Bem, né? Estamos escutando. Queria desejar as boas-vindas também ao nosso convidado que já está aqui conosco, Davi Ordenes, para falar das experiências dele lá do Chile e de outros lugares também durante a sua trajetória. Bem-vindo também, Clebson, que vai estar com a gente hoje mediando nosso encontro. Clebson, que faz parte do Estelar, né, o nosso grupo de pesquisa. Boa noite, Clebson. Se quiser se apresentar para o pessoal, apresentar o convidado. Tudo certo. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Clebson, eu estou na condição de mediador neste momento. Digo que é um prazer muito grande estar aqui nesse encontro com vocês, nessa mesa virtual aqui. Estive ano passado nos processos, eu fui retrasado em alguns processos e volto para estar nesse processo. Eu digo que é muito enriquecedor, é muito importante e também a oportunidade de conhecer Davi Ordenes, é nosso convidado de hoje, e eu vou fazer algo diferente do que a gente costuma ver e ouvir nesses encontros, nesses diálogos, que é o mediador falar sobre a trajetória ou sobre o convidado. Então, eu vou pedir para que esse momento o convidado, por si só, fale um pouquinho sobre ele, porque você hoje é o protagonista desse processo, e a gente, geralmente, quando a gente começa um processo assim, a gente costuma sempre falar sobre a carreira do convidado, mas hoje eu vou fazer esse movimento inverso para que o convidado fale um pouquinho sobre si, sobre suas experiências, sobre suas trajetórias, e a gente dá continuidade dessa discussão, e posteriormente nós podemos fazer alguns questionamentos, algumas provocações, ter algumas dúvidas com o nosso convidado. Aproveitando também, é muito significativo esse momento que eu estou aqui, porque eu também venho trabalhando essas questões de movimentos sociais, e eu estou na condição de doutorando, tenho a orientação de Pedro, que ele está me orientando, e eu estou discutindo também essas questões de movimentos, protagonismo e tal, e é muito importante, muito significativo estar aqui hoje e ter a oportunidade de conhecer todos vocês e o nosso convidado. Então, Davi Ordenes, um prazer lhe conhecer. Eu passo a falar para você, falar um pouquinho sobre você e dar continuidade, você falar sobre as suas experiências, dialogar com todos nós, tá certo? Mais uma vez, boa noite, prazer em conhecê-lo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Si puedes ayudarme, Clebson, saber cuánto tiempo tenemos, cuál va a ser la dinámica del encuentro. Pronto, você tem em torno de 30 minutos para trazer algumas falas. Se passar um pouquinho, tá tudo certo, tá? É só um tempinho que a gente tem aí para a gente poder dialogar e, posteriormente, a gente abre para que as pessoas possam fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, porque, às vezes, quando a gente escuta o convidado, sempre tem algumas inquietações, algumas coisas que a gente queria um pouco mais de aprofundamento, tá certo? Então, você tem aí em torno de 30 minutos, um pouquinho a mais, e a gente discute posteriormente, tá certo? Pode ficar à vontade. Muy bien, muchas gracias. Me llamo David Órdenes, yo soy educador, planificador social. Trabajo desde hace 50 años en el mundo popular, sectores populares urbanos, pero también sectores populares indígenas, rurales, y específicamente he tenido la oportunidad de trabajar desde la perspectiva comunitaria, popular, transversalmente algunos temas que tienen que ver con derechos de las niñeces, el tema ambiental, el tema, por supuesto, de procesos feministas antipatriarcales, que desde la perspectiva de las niñeces, de los adolescentes, desde los jóvenes, consideramos importante para poder promover
una cultura de buen vivir, una cultura de paz, una cultura de no solamente resistencia, sino también una cultura de transformación social. Por eso voy a contarles en este rato que vamos a tener de conversación una especie como de historia vivida como en 5 momentos de la historia de Chile, pero también de mi historia en estos procesos de compartir con las niñeces, los adolescentes y jóvenes, y cómo el modelo neoliberal y capitalista ha ido imprimiendo una fuerza vital en las posibilidades transformadoras de la realidad. ¿Podría tener pantalla para proyectar? Felipe, se você for falar alguma coisa que o microfone está desligado. Eu vejo você gesticulando, eu achei que você falando, eu achei que você estava querendo falar algo. Está desligado. O Davi ficou mudo? Não, não. Quem perguntou foi Verusca. Não, Verusca. Eu acho que pediu para espelhar algo, não foi, Davi? Poder abrir pantalla. Ah, entendi. Obrigada. ¿Sí? ¿Puedo proyectar? Pode sim, Davi. Felipe, se tiver algum probleminha, alguma questão, se ele puder encaminhar alguma coisa aqui para você também projetar, poderia ser assim, tá? Se ele tiver com alguma questão aí de incompatibilidade. Seu microfone, Davi, está desligado. Parece que no podemos proyectar pantalla. O documento, Davi, Sí, sí. você compartilhou com o pessoal ou não? Porque caso você tenha algum problema de compartilhamento, o Felipe, suponho eu que ele pode fazer esse compartilhamento. O que é que você prefere? Grabada esa aula. Bueno, no logro proyectar, pero no importa. No perdamos más tiempo. São os dilemas da tecnologia, né? Nós vivemos imersos na tecnologia, mas são os dilemas. Acontece, está tudo certo, Así faz es. parte do processo. Bueno, mientras logramos proyectar, comentarles que yo he dividido mi relato en 5 momentos. Hay un momento que en términos históricos, yo ya ayer he cumplido 73 años, que ya es un poquito de historia, y dividí un primer periodo que es un periodo entre el año 51 y el año 70, que es un periodo, en el fondo, lo llamaría un periodo, entre comillas, tranquilo, un periodo
donde por supuesto hubo contextos de derecha y donde hubo unos procesos también de participación de lo que aquí es llamado la democracia cristiana, que proyectó en el fondo una forma de vivir sencilla, pero por supuesto con niveles altos de pobreza y desigualdad, pero en general el sector trabajador, el sector obrero tenía mínimamente ciertas posibilidades de desarrollo y satisfacción de necesidades básicas que en ese tiempo no tenían la fuerza del consumismo que actualmente tenemos. Eso significó que durante ese periodo las familias con las cuales compartíamos en el sector popular tenían una forma de vida, nuevamente decirlo, sencilla, compartida, de mucha vecindad, de mucha contacto y vinculación entre los vecinos, entre las personas que convivíamos en un territorio. Esa fue una experiencia importante de mi vida, una relación y un vínculo con otros niños, otras niñas del sector y del territorio con los que compartíamos y podíamos en el fondo jugar, relacionarnos, tener espacios recreativos conjuntos, de un cuidado distinto, de un cuidado entre los vecinos, las vecinas que vivían en el territorio. Pero ese periodo, además, fue un periodo de efervescencia latinoamericana, en donde los procesos, en el fondo, de los distintos países como Cuba, como Nicaragua y otros, fueron estimulando, favoreciendo procesos revolucionarios que llamaron la atención en el fondo de todos nuestros países de América Latina y por supuesto del mundo, y en este caso, por supuesto, también de Chile, y se conformaron movimientos populares, movimientos de resistencia, pero también movimientos de propuestas transformadoras respecto, diríamos, a una sociedad distinta, en ese tiempo, de alguna manera, proceso hacia lo que llamamos la unidad popular. Bueno, ¿qué significó ese proceso en realidad de movimiento? Es que entre los años 70, 73, subió concretamente, diríamos, el presidente Salvador Allende, socialista, con una propuesta transformadora, con una propuesta dentro del marco democrático, formal, en querer llevar adelante un proceso también de cambio profundo. Bueno, eso duró un poco tiempo porque realmente hubo una confabulación interna, pero también una confabulación externa, en este caso especialmente de Estados Unidos, pero también de la derecha chilena. Por lo tanto, claramente eso implicó que el 11 de septiembre de 1973 hubo un impacto muy profundo respecto, diríamos, a un cambio hacia una dictadura militar. Durante ese periodo del 71 y del 73, claramente, porque mi tema tiene que ver concretamente con el tema de las niñeces, en este caso, el gobierno concretamente de Salvador Allende colocó unos énfasis pequeños parecieran, pero muy importantes respecto a las niñeces. Primero, relevó lo que llamó el medio litro de leche para todos los niños y niñas de Chile como un derecho. Segundo, el derecho a la recreación y el derecho a acceder concretamente a espacios populares donde los niños, las niñas, sus familias, los obreros, trabajadores, trabajadoras, pudieran tener espacios de ocio, de recreación, de esparcimiento como un derecho. Avanzar concretamente en el tema de la educación como un derecho consagrado, especialmente en los sectores pequeños y especialmente, diríamos, en ciertos sectores universitarios. Bueno, otras cosas importantes como cambios realmente, recuperar concretamente el cobre como un derecho importante de Chile, nacionalización del cobre como la primera ganancia nacional y otros. Eso realmente, por supuesto, impactó claramente, diríamos, en el empresariado,
en los contextos concretamente de una derecha política que confabuló para lo que fue el golpe militar. Bueno, el 11 de septiembre tuvimos concretamente el golpe militar de la Junta Militar, y eso implicó que durante 17 años nosotros tuvimos realmente una dictadura terrible, donde hubo una cantidad importante de desaparecidos, una cantidad importante de ejecutados políticos, una cantidad importante de personas que tuvieron que emigrar fuera del país producto de este contexto, y lo más significativo en el fondo, además concretamente del impacto y de las muertes y de las ejecuciones, fue la implantación concretamente de un modelo neoliberal y capitalista que privatizó absolutamente todos los servicios sociales. Cuando estoy hablando de todos los servicios sociales, también de los derechos básicos, privatizó concretamente la educación y la trasladó concretamente a que sea ejecutado por los distintos municipios, solamente transfiriendo algunos recursos a los municipios. Privatizó la salud, la trasladó también a los municipios. Privatizó también todo lo que es el fondo de pensiones para la gente concretamente que ya dejaba de trabajar, y eso implicó que realmente la economía pasó a ser una economía subsidiaria, donde el Estado en realidad en el fondo se desligó absolutamente de todas las responsabilidades sociales y económicas y las trasladó, por una parte, a los municipios, pero también las trasladó en términos de contexto a las personas, a las familias, para que cada uno individualmente y con las familias se hagan cargo en el fondo de sus formas de vivir. Y el Estado en el fondo se desligó absolutamente de la responsabilidad de garantizar derechos. Eso significó que durante ese periodo realmente la pobreza subió en porcentajes altísimos, y si hablamos concretamente de las niñeces y de los adolescentes, durante ese periodo surgió algo que ustedes también tuvieron en Brasil, que fue la inhalación de niños y niñas con solventes volátiles. Hubo una cantidad enorme de niños y niñas que salieron de sus familias, que salieron de sus lugares y casas a buscar estrategias de sobrevivencia, estrategias para alimentarse, para no pasar hambre, y una de las estrategias que ellos lograron fue inhalar el pegamento, que lo vaciaban en pequeñas bolsas, lo respiraban, y durante ese tiempo en realidad tenían espacios de droga para pasar concretamente el hambre y el frío durante ese periodo. Bueno, eso significó 17 años, por supuesto, de movilización social, durante especialmente los últimos años, que contribuyeron a que hubiera un paso de transición democrática. Pero este paso de transición democrática fue un proceso concretamente trabajado conjuntamente con la civilidad, de manera de que el modelo neoliberal y capitalista estuviera permanentemente ejecutado, que no tuviera alteración en el sistema, sino que solamente, diríamos, hubiera un traspaso de la dictadura militar hacia la sociedad civil, pero entre comillas, mando de traspaso hacia la sociedad civil implicó realmente que no hubo una transformación profunda del modelo neoliberal y capitalista. Por lo tanto, los derechos sociales, políticos, económicos se mantuvieron en una Constitución de 1980 que actualmente todavía está en ejecución. Producto de eso, por supuesto, hemos tenido varios gobiernos, en algún caso un gobierno socialista, primero un gobierno demócrata cristiano, posteriormente uno socialista, turnándose entre socialdemocracia y de derecha, por lo menos diríamos, imagínense, desde 1990 hasta el periodo concretamente 2024 con el presidente, diríamos, de izquierda que tenemos ahora, que en este caso es el presidente Boric. Durante ese periodo, saber bien que en 1990, nosotros igualmente que otros países, ustedes fueron los primeros en Brasil de tener además, diríamos, una ley de garantía que fue una
escuela para todos nuestros países latinoamericanos. Nosotros firmamos la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas también en 1990, pero después de eso, cada país que firma la convención tiene la responsabilidad de generar una ley de garantía acorde a esta ley. Chile se demoró 30 años en tener una ley de garantía y eso implicó que durante todo este periodo la sociedad civil tuvimos que estar permanentemente presionando a través concretamente de la participación protagónica de niños y niñas para lograr una ley de garantía que por lo menos mínimamente garantizara los derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho realmente a la participación protagónica y los derechos acorde a lo que es la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. Este periodo, ¿sí? Este periodo de 30 años ha sido un periodo realmente de ajuste estructural, pero no ha habido cambios profundos en el fondo para que haya una limitación, un cambio profundo en la desigualdad y la pobreza. Claramente, al interior concretamente del país tenemos índices económicos altos desde el punto de vista internacional, pero claramente la desigualdad aún continúa con bolsones de pobreza, con tomas de terreno, con formas de gente viviendo en situaciones complejas y claramente el impacto en las niñeces es un impacto realmente profundo. Producto de todo este movimiento, en 1999 tuvimos un estallido social bastante importante en Chile que marcó claramente, diríamos, una perspectiva posible de ruta de transformación social. Anteriormente habíamos tenido en el 2011 movimientos estudiantiles, el movimiento de los pingüinos, que fue un movimiento muy importante de reivindicación respecto a una educación que no solamente existiera, sino que fuera una educación de calidad. Por lo tanto, los estudiantes el 2011 y posteriormente el 2018 generaron a nivel concretamente del país un movimiento importante de transformación, de movimiento interno. Eso impactó, por supuesto, también en el 2019, donde hubo realmente también una revuelta nacional y eso implicó que se demandó un cambio constitucional. Este cambio constitucional fue un cambio realmente democrático, se logró constituir realmente una comisión para redactar la Constitución, hubo una participación altísima de la sociedad civil, hubo mandatos importantes de lo que era una convención que protegía concretamente la diversidad cultural, la diversidad ambiental, la diversidad concretamente estructural, cambios profundos concretamente, diríamos, en la economía, una fuerza respecto, diríamos, a lo que tenía que ver contra el extractivismo, una legislación que contribuyera a la participación ciudadana de todos y de todas. Bueno, ya deben saber ustedes que producto de una campaña muy articulada concretamente de la derecha, porque realmente las demandas eran muy máximas, realmente se logró de parte de la derecha que no se aceptara esa constituyente. Eso implicó que en este contexto de bajada de esta constituyente se avanzó hacia otra propuesta en donde la derecha, especialmente la derecha extrema, en el caso de Chile llamado los republicanos, lograron tener una suerte de potencia muy importante y ellos coaptaron el desarrollo de la constituyente, logrando colocar en ella aspectos muy derechizantes como es quitar derechos a las mujeres, quitar concretamente o mantener la Constitución del 80 que realmente consagra el modelo neoliberal y capitalista y, por supuesto, la privatización de los servicios sociales y públicos. Por lo tanto,
se esperaba concretamente que si eso sucedía, íbamos a continuar en un modelo realmente que siguiera en la desigualdad y estructuralmente sin cambios profundos. Se logró concretamente que no, la segunda parte de esta constituyente tampoco resultó. Por lo tanto, actualmente nosotros aún continuamos con una constitución dejada de parte de la dictadura militar. Bueno, durante todo este tiempo, en realidad, logramos de alguna manera que el tema de las niñeces fuera un tema medianamente prioritaria, y logramos separar en el fondo dos perspectivas que consideramos que son fundamentales. Una, de que los estados, los gobiernos, tienen la responsabilidad de garantizar derechos y promover derechos. No solamente garantizar la atención a vulneraciones y, por supuesto, a vulneraciones graves, sino que a promover derechos. Pero el sistema neoliberal y capitalista lo que hace es subsidiar, en el fondo lo que hace es parchar la realidad, no enfrentar la desigualdad y la pobreza, no enfrentar las causas en el fondo de la desigualdad, sino que lo que hace es subsidiar ciertos niveles de pobreza mediante bonos, mediante ciertos subsidios que mantengan en el fondo cierta precariedad y cierta realidad, de manera de adormecer en el fondo al mundo popular o parte de ese mundo popular, para no exigir y demandar realmente, consecuentemente, los cambios profundos y transformadores que requiere concretamente un Estado y que requiere concretamente un país, en este caso diríamos, y que generalmente es un llamado que sabemos estamos haciendo también a nivel de América Latina. Bueno, en pequeño, para a lo mejor después producir una conversación en este aspecto muy general que he planteado, decirles que yo pertenezco a una organización no gubernamental que ya tiene 39 años en Chile. Nacimos trabajando con niños que inhalaban solvente, que inhalaban, acá en Chile se llamaba neopren, niños y niñas de calle por muchos años, trabajando concretamente el policonsumo, pasta base, cocaína y otras drogas, diríamos, a nivel concretamente del sector popular, pero ya en el año 2000 consideramos que, siendo el tema de las drogas un tema importante, que no es un tema nacional, sino que es un tema latinoamericano y mundial, consideramos que en realidad lo más importante era motivar a la participación de las niñeces en un movimiento transversal, en un movimiento de participación protagónica que no ha sido fácil potenciarlo. Eso ha significado que estamos trabajando en estos momentos en 5 regiones del país, con un total más o menos, diríamos, de 2.500 niños y niñas que están medianamente articulados para incidir políticamente en los temas de su interés. ¿Cuáles han sido los temas de su interés? Por supuesto, los temas que tienen que ver con educación de calidad, los temas que tienen que ver con salud, los temas que tienen que ver con recreación, los temas que tienen que ver con participación protagónica y el derecho a participar, el derecho a vivir en sus familias, el derecho a tener un entorno y un ambiente sano y libre de contaminación, el derecho concretamente a que los pueblos originarios se les respete, especialmente a los niños y las niñas mapuches, aymaras y otros que están concretamente radicados en Chile. Eso nos ha significado que los niños y las niñas, durante todo el periodo de articulación para la ley de garantía, participaron activamente, fueron al Senado, fueron a la Cámara de Diputados, hablaron con los senadores y diputados para exigir y demandar sus derechos. Han participado en los foros sociales mundiales, en conjunto concretamente con muchos niños y niñas a nivel latinoamericano, para poder tener una visión también global de lo que está pasando, no solamente en Chile, sino que también en América Latina.
Por otra parte, hemos desarrollado un trabajo con municipios para demandar que los municipios sean garantes de derechos de los niños y las niñas. Desde el 2019 iniciamos un proceso de trabajo con 25 municipios. Es un grupo pequeño porque nosotros tenemos en estos momentos alrededor de 360 municipios, pero con estos municipios hemos activado procesos de participación y de incidencia local para que los niños y las niñas tengan una demanda hacia los alcaldes, hacia los concejales, de manera que vaya ejercitándose lo que significa la democracia a partir de una relación práctica, concreta, y donde el juego, por supuesto, es un elemento vital. Las organizaciones no gubernamentales en Chile somos las que mayoritariamente ejecutamos las políticas que tienen que ver con niñeces, adolescencias y juventudes. El Estado lo que hace, y los gobiernos, lo que hacen es transferir recursos a la sociedad civil organizada para que ejecute proyectos específicos que atiendan socialmente, especialmente la vulneración de derechos de niños y niñas en Chile. En general no hay proyectos de promoción de derechos. Mayoritariamente los proyectos son proyectos de ejecución de vulneraciones y de vulneraciones extremas. Y la institucionalidad en Chile mayoritariamente tiene recursos en ese ámbito, ¿sí? Nosotros tenemos un dispositivo que se llama Mejor Niñez, antes se llamaba Servicio Nacional de Menores, que durante muchos años realmente lo que hizo fue incluso vulnerar los derechos de niños y niñas, reconocido por el Comité de Ginebra, que realmente evalúa la participación y la ejecución de los derechos de los niños en cada uno de los países. Ha sido un reclamo a nivel internacional de cómo Chile ha violentado y ha vulnerado derechos por muchos y muchos años, propiamente tal, desde la institucionalidad. Además, ustedes saben que el Comité de Ginebra lo que hace es evaluar la aplicación de los derechos de los niños en cada uno de los países que ha firmado la Convención. Nosotros en los últimos 10 años hemos motivado a que los niños y las niñas desarrollen el informe alternativo desde las niñeces y las juventudes. Eso ha significado que los niños y las niñas han demandado desde el Comité de Ginebra a que Chile cumpla con los derechos de los niños y las niñas. En el último periodo, que fue el septiembre de 2021, 7 niños y niñas, representando concretamente a una cantidad importante de niños, tuvieron una reunión con el Comité de Ginebra a nivel virtual para dar a conocer sus demandas, que son las demandas, diríamos, conocidas: derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la recreación, a la participación significativa, derecho a que las familias tengan un trabajo digno, derecho, por supuesto, a que sus territorios estén libres de contaminación y libres concretamente de realmente de que haya buena salud. Eso que ha significado que estamos en estos momentos, en el 2024, bueno, ya tenemos 2 años, diríamos, de un cambio de presidencia del presidente Boric, que yo creo que ha intentado hacer 2 cambios profundos, pero que realmente no han tenido el éxito. Por una parte, uno de los cambios profundos es poder hacer un cambio tributario, que los ricos realmente tengan una cantidad de impuestos mayores. Si miramos lo que realmente imponen otros países como países que llaman de desarrollo, sus impuestos son altísimos. En el caso de Chile, siempre los ricos, las empresas, han tenido una resistencia enorme para que haya un cambio tributario. Y eso implica que no pueden haber distribuciones de riqueza, enfrentar las desigualdades y los cambios sociales y políticos necesarios. Y por otro lado, ustedes saben que en Chile operan los fondos que se llaman de pensiones, donde mayoritariamente los trabajadores y trabajadoras imponen
sus recursos como trabajador en empresas privadas. Estas empresas privadas se han hecho ricos como aseguradoras que realmente lo que hacen es recabar concretamente estos recursos, colocarlos concretamente, diríamos, a disposición del mercado, usufructuar concretamente de estos recursos y claramente las pensiones de la mayoría de los chilenos son pensiones precarias, miserables, que no alcanzan concretamente, diríamos, a los 80, 100 dólares, 120 dólares. Eso realmente es un elemento crítico, especialmente para las personas de mayor edad. Estos cambios no han sido posibles porque realmente tenemos estructuralmente una derecha que ha ido aumentando, una derecha realmente fascista, una derecha realmente muy ligada a los sectores concretamente no solamente nacionales, sino que también a los sectores internacionales, como el caso de Milei, de Bolsonaro y de otros, que yo creo que se han ido articulando en forma bastante eficiente en redes profundas que yo creo que claramente siguen impactando realmente la realidad en este país. Creemos que la sociedad civil actualmente en Chile es una sociedad todavía que ha perdido la articulación. Existen movimientos sociales, pero todavía no han logrado nuevamente la articulación como lo tuvimos en el estallido social. Yo creo que el movimiento social más profundo tiene que ver con el movimiento feminista. Yo creo que claramente las mujeres en Chile han logrado realmente reivindicar y proyectar una forma de movimiento horizontal, democrático, que reivindica un no al patriarcado, claramente exigiéndonos a nosotros, diríamos los hombres, un cambio muy profundo de nueva masculinidad y que yo creo que es un proceso que aún es muy lento. Hay un proceso importante de todas maneras igual en el proceso ambiental. Eso significó claramente, diríamos, tener un encuentro muy importante ahora este año, el encuentro de Escazú, del acuerdo de Escazú, diríamos, acá en Chile, en donde se logró realmente, diríamos, un cierto acuerdo de muchos de los países que estamos adscritos a este acuerdo para proteger realmente los derechos de las personas que defienden la madre tierra, trabajar concretamente el derecho a la información y, por supuesto, el derecho a la justicia ambiental. Estuvimos presentes con niños, niñas de parte de la sociedad civil para que en el articulado concretamente de los acuerdos de Escazú se contemplara que las niñeces tienen derecho a tener un ambiente sano, un ambiente libre de contaminación y donde, por supuesto, sectores, diríamos, extractivistas realmente sean desligados de su, claramente, diríamos, de su trabajo, de manera de que no impacten ciertos territorios, concretamente como es el caso del norte, en la minería, como es el caso del sur, en el caso concretamente de el tratamiento, diríamos, de tierra, el impacto que eso tiene concretamente en los pueblos originarios, los pueblos mapuche, y ahora, por supuesto, diríamos, el impacto del extractivismo en el litio, que es uno de los temas, diríamos, importantes, ¿sí? Estamos en un periodo, yo diría que muy complejo, en un periodo difícil, en un periodo difícil de articulación, en un periodo difícil de impacto de la sociedad civil, articulada, organizada, con una baja de tejido social a nivel de base, y eso implica, por supuesto, que estamos en un trabajo muy lento, en un trabajo muy desigual en comparación concretamente del rol que está jugando claramente a nivel global la derecha en Chile, especialmente el impacto y los recursos que tiene el empresariado. Este año 2024 tenemos elecciones municipales, elecciones también de gobernadores a nivel nacional en octubre de este año. El próximo año tenemos elecciones presidenciales, por lo tanto tenemos también cambio. Dura solamente 4 años los periodos legislativos y los periodos municipales, que son bastante cortos,
y eso implica que claramente en ese periodo a veces no es tan fácil avanzar colectivamente y poder impactar en un proceso más global. Esto es lo que podría comentarles en términos generales para que podamos a lo mejor producir una suerte de conversación, de preguntas, a lo mejor, por supuesto, también poder saber un poquitito cómo está yendo la realidad de ustedes en Brasil, siempre con la esperanza de que haya cambios más profundos. Uno dice, bueno, cambios en Colombia, cambios en Brasil, ojalá que podamos ir logrando una cierta complementariedad, pero sabemos que no es fácil, no es fácil lograrlo. A veces nos quedamos mucho atomizados en nuestros países y en nuestras propias experiencias, lo que no nos permite, en el fondo, tener una visión más colectiva. Lo que nos ha permitido, sí, en el caso nuestro, tenemos un vínculo importante concretamente con los países de América Latina, por lo menos con 60 organizaciones de América Latina y con varios proyectos de América Latina, con 10 países y también con algunos países a nivel internacional que nos ayudan a tener una perspectiva un poquito más amplia y no solamente estar mirando el territorio. Y eso nos ha ayudado mucho a no meter la cabeza en un hoyo en tierra, sino que tener una mirada un poquito más amplia de que los cambios no dependen solamente de un territorio, sino que los ámbitos todavía podemos pensar en la patria grande de América Latina y, por supuesto, a nivel global, porque realmente los cambios impactantes concretamente son también hegemonizados a nivel global. Así que eso podría en general contarles. Muchas gracias por este espacio y bueno, me encantaría escucharles. Agradecido, Davi, agradecido. Você estava falando aqui, eu fiz um mapa mental aqui, você falando e eu fazendo um monte de rabisco. Estou aqui com um monte de rabiscos aqui, bastante mesmo, mas eu vou, te agradeço demais, demais, muitas reflexões. Só as suas reflexões aqui, eu coloquei uns 3 possibilidades de abordagem aqui, de discussões, que eu achei muito interessante. Mas eu vou abrir aqui para o pessoal, ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta, alguma provocação, alguma coisa. Quem se sentir à vontade pode falar. Aqui já apareceu um candidato. Pode ficar à vontade, querido. Yo les agradezco, Ravi, y la persona que hablen tranquilo, despacio, para poder comprender lo que ustedes preguntan y conversan. Certo. Boa noite, Davi. Meu nome é Davidson, eu sou graduando em saúde coletiva, né? E o senhor estava falando aí sobre a questão da saúde, da educação, das crianças, né? E eu fico pensando hoje no momento do Brasil. Primeiro, o senhor mostrou como depois da ditadura teve essa transição democrática, que vai primeiro com a democracia cristã, né? E depois passa por uma democracia social-democrática. E a gente vê que o avanço dessa democracia é para melhor, é para direitos sociais, mas a gente tem depois no Brasil e algumas partes da América Latina, e a gente vê isso também na Europa hoje em dia, um avanço da extrema-direita, né? A gente teve esse momento que aconteceu um pouco antes do que a gente está vendo agora na Europa, por exemplo, no Brasil, né, na eleição de 2018, e a gente viu agora também um congresso, né, que se preocupa muito mais com outras questões, quando se pensa em infância, quando se pensa na questão da saúde, como direito social, quando se pensa em educação, né, é um congresso muito mais conservador, e ele não se preocupa com essas questões sociais. Mas, por exemplo, a gente pode falar desse tema que é o tema principal do Brasil hoje, que é o aborto, né? E você começa a discutir infância e aborto como se criança tivesse esse direito, né? Mas não é um direito da criança, esse direito. Como é o direito da educação, à saúde, que é a discussão que a gente precisa, né? E aí eu gostaria de saber, o senhor, essa é a provocação aqui, como o senhor vê
numa juventude, né? Uma juventude democrática, como essa juventude democrática pode se defender, pode avançar contra esse avanço da extrema-direita, né? Como que a gente pode lidar com isso, né, na democracia, porque é um espaço plural, mas como a gente pode lidar com as ameaças aos direitos que a gente conseguiu até hoje. Una excelente reflexión. Yo creo que has colocado un tema importante, que es el tema de la educación. Yo creo que uno de los grandes temas de la educación tiene que ver concretamente con el profesorado, con los profesores, educadores, educadoras, que juegan un rol vital en las escuelas, en los liceos y en las universidades. Yo creo que durante el periodo de la dictadura militar, en caso de Chile, surgieron una cantidad importante de universidades particulares, privadas, con una perspectiva educativa economicista, pero no educativa social. Las universidades públicas se limitaron también en ser solamente, diríamos, universidades también con un nivel alto de privatización. Por lo tanto, el impacto en la educación de los educadores bajó enormemente. Pero además, yo creo que en los últimos 2 años, 3 años, el impacto del COVID marcó también un impacto fundamental en la realidad de salud mental de los niños, niñas, educadores, educadoras, para demandar una educación distinta. Yo creo que no es posible educar para la democracia si no desarrollamos ejercicios concretos con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con los jóvenes, para que ejerciten desde sus realidades la democracia. Lo demás es solamente virtual. Y eso implica que tenemos que desarrollar iniciativas, los educadores, educadoras profesionales, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, para que ejerciten entre ellos formas, maneras de respeto mutuo, de conversación, de conocerse mutuamente, de problematizar la realidad para buscar formas o estrategias. En este caso, la derecha, y eso, por ejemplo, en la última constituyente que querían los republicanos, ellos lo que quieren hacer es permanentemente el control social de los niños, de las niñas, de los adolescentes y los jóvenes, para que no logren emanciparse y producir realmente cambios profundos, como fue, por ejemplo, el movimiento que hubo en el 2019, que fue producido en el fondo por los adolescentes y los jóvenes. Los adultos le tenemos miedo, le tenemos temor a lo que los niños, los adolescentes promuevan, porque sabemos que realmente que no solo resisten, los niños, los adolescentes y jóvenes lo que hacen es avanzar profundamente en sus derechos si generamos los espacios necesarios y si no, se los toman. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Eu estava aqui analisando aqui o chat e tem algumas perguntas, mas eu não consegui acompanhar todas. Karine Almeida, ela faz uma pergunta. Karine, você quer perguntar? O que eu pergunto? Tá, deixa... Pronto, eu vou tentar aqui perguntar se não for exatamente isso, você sinaliza no chat, por gentileza, tá? Eu vou fazer a pergunta da Bíblia sobre a provocação dela. Ela pergunta... na verdade, ela provoca, né? E quem disse que essa juventude é democrática, considerando o investimento do capitalismo numa educação competitiva, bancária, fazedora de mão de obra? Ou seja, ela, a partir dos seus
do seu pensamento, da sua reflexão, ela traz essa provocação também. E é muito importante pensar sobre essa ótica que, no contexto que a gente está, e quando você fez a provocação para querendo saber como a gente se encontra aqui no nosso país, de fato, essa abordagem que eu acho que foi o Davidson que trouxe, é muito interessante, e assim, nos faz pensar muitas coisas. Enquanto nosso país, a gente pensa que está avançando, mesmo com algumas políticas, apesar de todas as rupturas, apesar de todas as questões problemáticas que a gente vivencia, como o nosso país, às vezes, a gente avança um ano e volta 4. É incrível como questões tão, a meu ver, tão óbvias, como, por exemplo, essa questão do aborto que está aí em vigência, em questões, em discussões, são questões tão óbvias. Eu acho que a nossa política em si, os nossos governantes, os representantes, deveriam ter mais tempo para outras questões, né, se apropriar de outras políticas mais incessantes, interessantes, que provoquem mais e que realmente contemplem de um todo. Mas são questões que às vezes nos preocupam muito, sabe? E aí, Karine, ela trouxe essa provocação aí, eu queria saber o que é que você pensa, David, a partir disso. Você chegou a compreender o que eu perguntei, que ela traz essa questão aí dos jovens. O que é que você pensa a respeito? Seu microfone está desligado. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que você tentou falar alguma coisa, não? David. Me gustaría mucho poder saber de ustedes de qué profesiones, qué hacen ustedes en Brasil. Si pueden a lo mejor decir cortito qué hacen, a qué se dedican en Brasil. É uma pergunta exatamente para mim ou para a sala em si? Alguém queria responder? Enfermera, abogada, médico, educador popular, asistente social. Juliana Rio. Achei bonito o sorriso dela. Ela queria Bien, falar alguma educador coisa? popular, terapeuta familiar, asistente social, estudiante, profesor de escuela pública. Psicólogo. Eu pedagogo. Pedagogo. Graduado en enfermería, asistente social. Bueno, hay varias asistentes sociales, profesores, educadores populares de movimientos sociales, del MST, perfecto. Gerontóloga, mira, estudiante de ciencias sociales, estudiante de servicio social, fonoaudióloga, trabajador, pedagoga, profesora, asistente social, ya, profesora, estudiante de nutrición, mira, artista, contadora de historias, antropóloga. Estudiante de pedagogía. Bueno, yo creo que hay un elemento muy importante, muy interesante, la participación de todos ustedes, porque además yo creo que estudiantes de ciencias, militante, popular de las juventudes, yo creo que en estos momentos es imposible que una profesión logre impactar si no está aliado, si no está en alianza, si no está en red con las otras profesiones, con los otros movimientos. Yo creo que los profesores no podemos, yo soy profesor también, no podemos quedarnos en el aula. Las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales, no es posible que se queden en la atención individual de los casos o de las atenciones personales o de las situaciones solamente familiares. Los educadores populares tampoco podemos quedarnos solamente, diríamos, en una perspectiva de que solamente el cambio debe ser promovido también, diríamos, desde los sectores populares, es verdad, pero tenemos que impactar concretamente más allá en conjunto con los otros movimientos que son más transversales, también movimiento ambiental, movimiento feminista. Entonces, yo diría que necesitamos, para transformar la realidad, transformarnos nosotros, nosotras,
en personas que logremos, yo diría que tejer con otros y con otras transversalmente las profesiones, transversalmente los profesores con los psicólogos, con los trabajadores sociales, transversalmente con los artistas, transversalmente con los terapeutas, transversalmente con los trabajadores y trabajadoras, transversalmente con los enfermeros, con los trabajadores de la salud, porque de esa manera las niñeces, los adolescentes y los jóvenes van a tener un lugar y el adultocentrismo va a bajar su intensidad para comprender y garantizar de que los niños, los adolescentes y los jóvenes tengan un lugar importante de participación protagónica para transformar el mundo. Y eso yo creo que tenemos que hacerlo los adultos, las adultas, porque yo creo que siendo garantes de derechos, tenemos la responsabilidad de trascender nuestra profesión y lograr realmente remirar el mundo, que es más complejo que solamente ejercer una profesión puntual. Você, Karen, se sentiu contemplada, né? Eu vi pelo sorriso dela. Que bonitinha. Olha só, você falando, Davi, eu estava aqui pensando. Eu sou professor de uma escola particular, e aí eu fico pensando que tem um grandes embates com relação a isso. Como essas abordagens não passam, essas discussões não passam na escola privada, em muitos momentos não passam. Eu sou professor de uma disciplina chamada Educação Socioemocional, e eu fico na responsabilidade de trabalhar com os alunos a respeito de como eles se sentem, de como eles estão. Então, assim, eu tenho por exemplo, quando é dia de prova mesmo, essa semana passada que foi dia de prova, foi um Deus nos acuda, porque eles vêm todos cheios de problemas, cheios de coisas, com medos, inseguranças, a pressão que a família coloca. Então, e há muito tempo eu fui tentando trazer algumas discussões acerca do que a gente vem abordando na sociedade, algumas problemáticas, mas não passa. Então, fico pensando nessas abordagens estritamente, não é que seja uma regra, mas estritamente, na maioria das vezes, para a educação pública. As abordagens são mais fortes na educação pública. Não que a minha realidade seja universal e que seja vivenciada e unicamente por todos. Mas, assim, eu falando sobre o meu espaço, o espaço que eu vivencio, rapidinho, Juliana, viu? Só para finalizar aqui. E aí, nesse espaço, eu sinto que a gente, às vezes, enquanto professor, enquanto educador popular, a gente se sente preso em muitos momentos das abordagens, porque quando eu vou tentar abordar, aí vem uma pessoa lá de cima que diz, calma, essa não é a questão, não é por aí, não vai. Então, assim, a gente tem tantas coisas para a gente dialogar, mas os espaços institucionais, educacionais, às vezes, quem está em sua gerência, nos controla, não deixa que as questões avancem. Então, eu fico pensando, como a gente dialoga sobre essas questões tão latentes na sociedade, que a escola não está apartada da sociedade. Não está, mas é incrível como eu vivencio isso diariamente e eu vejo que é como se a escola ela fosse um núcleo, um espaço, e a sociedade em si, o contexto familiar é totalmente diverso, totalmente diferente, e elas não conversam. É incrível. Eu estou só colocando um pouco de desabafo, porque você falando, eu fico me provocando muito, pensando como é preocupante certas questões. Eu acho que foi... Juliana, pode ficar à vontade. Desculpa se eu falei muito, viu? Acho que eu quero pegar o gancho aí, Clebson, do que você traz. Eu também trabalho com jovens e adolescentes e percebo uma grande diferença, né, Davi, entre os adolescentes e jovens de uma classe média, das escolas particulares, e os adolescentes e jovens que eu tenho a oportunidade de conhecer nas comunidades, em algumas comunidades favelas aqui no Brasil, que estão em lugares muito diferentes, né? E talvez eu penso que algo, Davi, que você trouxe no começo da sua fala, esse senso de comunidade, da gente fazer junto, da gente precisar se ajudar nas classes mais, né, classe média, classes mais altas, isso foi se perdendo. E eu tenho, para mim, uma dúvida, né? Acho que eu tenho duas perguntas para você, né? Como é que a gente encanta esses jovens que eu vejo que hoje estão muito
Atomizados, né? Um livro que eu estou lendo agora, que eu acho que é uma referência, talvez Clebson conheça, que é A Geração do Quarto, Geração de l'Habitation, é um livro, uma referência hoje para mim, assim, que são os meninos estão cada vez no quarto, que é uma metáfora da família, né? Da família, da escola, da falta de diálogo. Então, minha dúvida, eu tenho acho que 2 perguntas. Qual é o perfil dos jovens que você trabalha, Davi? E como encantar, né? Se você tem algumas pistas, algumas ideias de como encantar esses jovens que estão fechados nos seus quartos, nas redes sociais, num mundo cada vez mais virtual. Uf, qué tarea. Sí, yo creo que en el caso nuestro, nosotros estamos trabajando en sectores populares, urbanos, pero también rurales, y las realidades claramente son muy distintas. Pero además hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta también, porque el tema migratorio en Chile también ha entrado profundamente. En una primera instancia fueron peruanos, en segunda instancia llegaron muchos colombianos, posteriormente los últimos años han llegado más colombianos, muchos venezolanos y también muchos haitianos. Esa realidad también, dependiendo de los sectores, ha cambiado también la realidad, ¿sí? Especialmente en algún momento primero llegaron sectores migrantes económicamente arrancando, en el fondo, de la situación, en este caso de Venezuela, o arrancando de distintas partes por situaciones políticas, pero posteriormente ha llegado realmente migrante con mucha situación de pobreza. Por lo tanto, eso altera realmente la realidad. Pero yo creo que hay una frase de un amigo uruguayo que en un encuentro muy pronto, él dijo, los jóvenes están teniendo otros diálogos y otras conversaciones que nosotros no tenemos. Y yo creo que claramente, diríamos, tenemos una tarea, los adultos, las adultas, tal vez ustedes son más jóvenes que yo, les es más fácil, pero yo creo que la escucha activa, el conocer realmente, el saber, el que se desarrollen propuestas propias, de que haya posibilidades de que gestionen proyectos, aunque sean proyectos pequeños, en donde se les acompañe, no para que terminen un proyecto, sino que qué es lo que se puede ir mirando en el desarrollo de ese proyecto. Yo creo que eso tiene que ir ligado no solamente a la palabra, sino que mucho a la acción, a la actividad. Y yo creo que lo que planteó en algún momento Clebson, yo creo que, claro, estamos en un periodo donde lo emocional está muy controvertido y muy complejo, porque claramente tuvimos estos últimos años de COVID, que fue en el caso nuestro muy impactante para los niños, los adolescentes y también para los adultos, muy difícil. Me tocó hacer, por ejemplo, ahora 10 talleres para chicos de tercer año de psicología, ¿sí? En una de las universidades privadas. Pero la mayoría de esos jóvenes son jóvenes de sectores populares, que están becados o que tienen que pagar, diríamos, a largo plazo. Les cuesta hablar, les cuesta decir lo que piensan, les cuesta hablar de sí mismo, les cuesta establecer vínculos y relaciones. Por lo tanto, yo creo que claramente los procesos de socialización son vitales.
son vitales para poder realmente ir reencantándolos a partir concretamente de lo que hacen, ¿sí? Y instrumentalizar el tema de las redes sociales, porque claramente están, no podemos decir que no, pero claramente, por supuesto, tenemos que empoderarnos respecto al uso para que realmente sean utilizadas y reutilizadas en este vínculo y en esta relación más profunda de las personas, ¿sí? Además, discutíamos o conversábamos que yo creo que hay que recuperar la relación, el vínculo directo, el encontrarnos, el jugar juntos, el generar espacios de fiesta de carnaval, más allá del carnaval anual, que sea carnaval, ojalá todos los meses, y los adultos realmente logremos recuperar la fiesta como un elemento vital de desarrollo, de intercambio entre nosotros. Outra questão que me fez pensar, Gabriel, como é interessante essas abordagens que você vai vindo, né, os balãozinhos. Não, então, pode falar, Petros, pode falar, fala. Pode ficar à vontade. Olá, David, olá aos presentes. Meu nome é Petros, eu sou aqui de Santo André, São Paulo. E nós, aqui em São Paulo, eu sou professor de História, nós estamos vivenciando um processo com o governador Tarcísio, que ele é da mesma sigla do ex-presidente aqui do Brasil, Bolsonaro, e que está implementando as escolas cívico-militares na rede estadual. Enfim, e aí nós estamos assim numa batalha, porque há uma aceitação grande por parte da população, inclusive população mais pobre, dessa formatação de educação. Então, assim, a minha pergunta claro que é um momento muito complexo, mas você apontou algo que nós achamos muito positivos, que as relações serem trabalhadas, né, a festividade, mas enquanto argumento, como argumentar, como dialogar com as pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres, né, que vivem essa contradição de estar numa situação pauperizada, precarizada, e optarem por esse modelo, terem o desejo desse modelo como salvação de um processo educacional. Não sei se eu me fiz entendido. Sí, muchas gracias, Petrus. Gracias. Yo creo que nuestras experiencias, que son pequeñas, no es posible extrapolarlas a tan nivel, diríamos, internacional, pero lo que sí creemos que todavía aún, y nos alegra mucho, las mujeres siguen cumpliendo un rol fundamental y vital en la comunidad. Las mujeres son fundamentales en la promoción de los derechos, de la relación, del vínculo. Por lo tanto, creemos que hay que generar condiciones para que las mujeres se junten, dialoguen, generen movimiento desde sus propias realidades emocionales, desde sus proyectos de vida, desde sus a veces precarias infancias, desde sus situaciones de violencia intrafamiliar, pero que haya encuentro, no solamente en una realidad específica, sino que también nosotros estamos, por ejemplo, en estos momentos en 8 territorios y en el sur otros 7 territorios. Entonces,
buscamos de que las mujeres de estos 7 territorios también se encuentren, para que dialoguen y se den cuenta de que en su territorio pasa algo similar, parecido a lo que pasa en mi territorio. Y yo tengo esta experiencia que me resultó y podía a lo mejor buscar que tú también puedas hacer algo parecido. Yo creo que ese proceso que tiene que ser a mediano y largo plazo. No podemos hacer procesos porque yo creo que el sistema neoliberal y capitalista lo que hace es tirarte unos recursos pequeños para hacer algo en un territorio, pero después tienes que trasladarte a otro territorio y no resulta absolutamente nada. Entonces, el desafío está en permanecer en un territorio a mediano o largo plazo para lograr concretamente que las comunidades logren tejer vínculos, relaciones y generar un proyecto propio. Si no, no es posible hacerlo. Y en ese proyecto propio, cómo hilarlo con salud, cómo hilarlo con educación, cómo hilarlo con la escuela, cómo hilarlo con el centro cultural, con el club deportivo, pero ese tejido es un tejido que actualmente está siendo más complejo, más difícil, porque se necesitan personas que generen confianzas, que generen respeto, que generen, que no son corruptos, que generen personas que tampoco son santos, que son personas humanas, ¿sí? Personas que posibilitan realmente que nos juntemos, formemos colectivos, problematicemos la realidad y busquemos juntos, desde la práctica, formas de respuesta a lo que realmente requerimos y necesitamos. Y ahí yo creo que los educadores y educadoras, sean populares, sean profesionales, tenemos que trabajarnos a nosotros mismos para darnos cuenta si realmente facilitamos procesos, si realmente contribuimos a que la comunidad sea protagónica y participativa y intergeneracionalmente. Los niños, las mujeres, los jóvenes, los adultos, ir tejiendo lento, de a poco, y que ese tejido se junte a otro tejido para poder ir impactando desde su propia realidad a este macro sistema que lo que pretende es desarticularnos, desactivarnos, controlarnos, dispersarnos, que no se viva la solidaridad en conjunto. Agradecido, Davi. Contemplou, Petros? Gracias, Petrus. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso convidado? Nós estamos praticamente encerrando esse nosso encontro hoje. Alguém gostaria de fazer mais alguma provocação? Todos se sentem contemplados, porque eu estou imensamente contemplado nesse momento aqui. E é tão importante fazer essas interconexões. Eu acho que alguém levantou a mão. Quem quiser, eu vi alguém levantando a mão. Quem quiser falar, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Temos um tempinho ainda. Eu não quero provocar, não. Quero agradecer por toda a esperança e energia que você nos traz, Davi. Acho que temos muito trabalho a fazer. E como é que a gente pode acompanhar mais o seu trabalho, nos manter conectados? Obrigada. Muchas gracias, Juliana. Ese apellido Maroto, acá hubo un sacerdote de apellido Maroto, un revolucionario, participó del movimiento de izquierda revolucionario en Chile. Mira, mi papá es español y mi familia huyó de la Guerra Civil Española porque hubo unos problemitas con un
padre, entonces estamos aquí trayendo ese sobrenome de una revolución, ¿sí? ¿Y cómo podemos nos mantener conectados con tu trabajo? ¿Dónde sabemos más? Bueno, Pedro Clepson tiene mi correo, puedo escribirlo en el chat, ¿sí? A ver, ¿dónde encuentro el chat? Eu vou fazer o seguinte, Felipe. Felipe e Andréia. Eles têm algumas informações acerca da organização. David. Ele vai colocar aqui, tá, Juliana, no chat. Qualquer coisa os meninos passam. En el chat estoy colocando mi correo, Perfeito. y además más 5699 2180 654, ese es mi WhatsApp, ¿sí? Para que sigamos compartiendo. Mira, decirles que, aunque ustedes no crean, con todas nuestras dificultades en América Latina, yo quiero hacer un reconocimiento profundo a Brasil, a ustedes, a las personas de Brasil. Yo creo que siendo una actividad que es cada cierto tiempo, yo creo que los foros sociales mundiales generaron la posibilidad de unos encuentros internacionales maravillosamente importantes. Puerto Alegre, Belén do Pará, los encuentros, diríamos, de la COP 25 en ¿cómo se llama ¿dónde está el Cristo? Rio de Janeiro. Río de Janeiro, sí, Río de Janeiro, sí. O sea, todos estos lugares hemos tenido posibilidades de compartir esos procesos y siendo tan globales pareciera que no dejaran nada o que al final como que se diluyen, pero decirles que hacen falta más permanentemente, aunque es difícil ir por el tema de los recursos, moverse de un lugar a otro, pero han generado una mirada más amplia y nos ayudan a salir de solamente el territorio donde vivimos. Y eso para nosotros ha sido importantísimo. Así que yo agradecerles a ustedes en nombre concretamente de todos los que han motivado en algún momento todos estos procesos. Seguimos pendientes concretamente de los procesos con el país de ustedes, diríamos, dentro de lo que implica lo dificultoso de los cambios sociales, pero la única forma de avanzar es juntos, juntes. Y para eso yo te agradezco, Juliana, así que sigamos en contacto, porque de esa manera vamos hilando fino para los cambios profundos. Grato, Davi. Tem uma querida que gostaria de fazer ou uma provocação, uma pergunta, desculpa, tá? Elis, pode ficar à vontade, tá? Eu estava só esperando aqui um momentinho para te chamar, para pegar o gancho, mas desculpa, tá? Pode ficar à vontade. Gente, obrigada. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Uma satisfação, né? Ter essa intersecção das Amazônias, né? Que a gente está aqui, literalmente na Amazônia brasileira, Davi, Juliana, nossa, tem muita gente, né? E esse tema da educação popular, que começou aqui no chat, essa efervescência, né? Aí eu me incluo, fiquei assim, ai meu Deus, e agora? Como somos educadores, né? Sociais, educadores populares, educadores transversais, educadores da terceira margem, e é uma série, né? Eu, como trabalho em ONG, então isso para nós aqui na Amazônia brasileira, a gente, todos os dias a gente trabalha um pouquinho, a gente dá um passo para frente e dois para trás, um passo para frente e dois para trás. A gente está sempre ali tentando levar a educação de uma maneira mais transversal aqui,
em especial nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. E assim, fico muito feliz de ver tanta gente nesse módulo, né? Estava olhando aqui que tinha 80, hoje agora está com 70 e pouco, né? Mas eu estou muito feliz, viu, Cleberson e Pedro, que deve estar por aí, que eu não estou vendo, Felipe também, pessoal aqui que eu estou vendo, a Andréia, a Juliana, Davi, muito obrigada pelas tuas palavras. Muitas das vezes eu tive que botar os 2 fones no ouvido, assim, bem, porque a gente é que fala português ruim, como diz a história, né, o português do Portugal, mas aí compreendendo, eu coloquei bem alto para me compreender um pouco mais. Muito obrigada pelas palavras, assim, e dizer que nós aqui na região da Amazônia brasileira, em especial aqui na região do Pará, também temos essa preocupação, viu, pessoal, aqui no chat que eu vi sobre a inserção do educador social, né, ou do assistente social dentro da escola. Está sendo bem difícil na região de Santarém. A gente não consegue nem o assistente social para dentro da secretaria do próprio município, imagine para dentro das escolas. Está sendo bem, assim, difícil para a gente. Eu também estou aqui dentro dos conselhos de educação, e a gente percebe ainda talvez uma resistência, talvez não, e como será o papel desse assistente social frente às secretarias de educação. Ainda não está um pouco definido isso, né? E a gente só aprende todos os dias. Quanto mais a gente aprende com vocês, com as leituras, com a TV, com a informação, a gente está tentando passar isso para os nossos assistentes sociais aqui. E também falar dessa educação, sala de aula, dessa militarização da escola aqui em Santarém. Foi assim, abraçado, parecia que parecia que eles iam resolver tudo, graças a Deus que veio essa escola militar. Mas não é bem isso, né? A gente sabe e a gente está, assim, lutando por algumas coisas. É isso, gente. Muito obrigada e desculpe aí qualquer coisa. Muchas gracias, Elis. Imagina, a gente está aqui para construir coletivamente. Eu estou muito agraciado, né, pela oportunidade, gostaria de agradecer aos organizadores, gostaria de agradecer a Andréia inicialmente, a Felipe, porque André tem a oportunidade de ver agora, Felipe eu já conheço, é um rapaz que ele domina muito essas questões, assim, essas questões técnicas, ele resolve tudo, ele é uma pessoa muito comprometida, nos bastidores a gente vê isso, ele é muito comprometido. Parabéns, André, parabéns, Felipe. Agradeço imensamente ao nosso convidado de hoje, pude aprender muitas questões, inclusive abordagens que você apontou a respeito das drogas. Eu tenho uma colega que Pedro orienta ela no doutorado, e ela traz essa questão dessa discussão, a relação das drogas na perspectiva da educação popular. E aí eu fui colocar que você estava abordando isso nesse momento, e ela ficou provocada a respeito, mas que bom, para ficar gravado, e ela vai ter acesso para poder refletir a partir do que você apontou aqui. É muito interessante essas conexões que nós conseguimos fazer. E agradeço demais, é uma honra poder estar conhecendo você. Agradeço demais também a acolhida de todos. Nós estávamos hoje com a sala muito cheia mesmo. Agradeço demais a todos que aqui estão. Juliana, a todos que aqui estão. Eu achei Juliana e teve a outra que saiu, Karine. Achei vocês pela tela. Um sorriso muito bonito, muito simpático. Assim, a gente se sente acolhido. É muito bom que numa tela a gente vê todo mundo tão sério e a gente às vezes fica um pouco apreensivo. Mas obrigado demais pela acolhida. Juliana queria falar, não é isso, Juliana? Pronto. Eu peço para que o nosso convidado tenha suas falas aí, finais, faça seu fechamento, e depois, não sei se a Andréia ou o Felipe tem alguns esclarecimentos, e aí a gente
deixa para que os meninos passem algumas informações para vocês. Davi, mais uma vez, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado ao coletivo, foi uma noite maravilhosa, grandiosa. Eu estou aqui com os meus, não sei se vocês vão conseguir ver, peraí, deixa eu fechar aqui, calma. Estou aqui com o meu papelzinho, ó, tá cheio de coisinhas aqui. Tá cheio de anotações aqui a respeito das suas provocações. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo. E deixo para que você fale, faça suas considerações e depois a gente passa para os meninos para poder passar alguns informes. Muito obrigado mais uma vez, tá? Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Que tengan un buen descanso y que estén muy bien. Grato. Felipe, Andréia? Eu queria agradecer em nome do professor Pedro, ele pediu, né, que a gente passasse essa mensagem, que ele não pode estar aqui hoje, mas agradecer imensamente a você, Davi, pela disponibilidade, né, de estar aqui conosco, e agradecer também a Clepson pela disponibilidade também, né, de estar aqui mediando com a gente. E já é parceiro nosso do Estelar, né? Muito obrigado os dois. E a gente queria passar alguns avisos também a respeito da frequência, principalmente, que está aqui no chat, para que vocês preencham, porque é importante para a gente contabilizar a presença de vocês. Então, quem ainda não preencheu, está aqui no chat o formulário, né? Para que vocês preencham para a gente contabilizar. E para o próximo encontro também a gente queria fazer um convite, na verdade, né? Porque a gente sempre tem um momento inicial, um momento de mística, e aí a gente queria muito que vocês participassem desse momento. Quem já participou dos outros cursos já sabe que a gente faz esse momento. Então, quem desejar participar desse momento, né, pode ler um poema, pode trazer uma música, trazer uma vivência, se apresentar, e aí a gente vai colocar lá no WhatsApp, no nosso grupo, né, uma lista para que vocês se inscrevam, e aí uma pessoa por encontro faz esse momento para a gente. Algo mais, Felipe, que eu não esteja lembrando? Preparem-se que nessa dinâmica que André e Felipe traz aí, muita gente vai se emocionar, viu? Porque você encontra sentimentos que você nem sabia que tinha. Mas é maravilhoso essa dinâmica. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Eu desejo a todos vocês um excelente descanso. Muito obrigado mesmo. E é isso. Muito, muito, muito grato. Muito lisonjeado por todo o processo e muito, muito realizado por esse momento ter acontecido de forma tão maravilhosa, tão incrível. E, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela acolhida, porque esse rostinho, esse sorriso que você já, telinha, faz, isso nos dá tanta felicidade e nos deixa a gente mais à vontade de estar aqui, estar nesse processo. Tá? Muito obrigado mesmo. Eu me despeço aqui. Tchau, tchau. Até um outro momento, tá? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Vou tirar sua rede,